Regresamos a Primera Página, seguimos con nuestros segmentos de entrevistas, por ello vamos a realizar un contacto con el diputado Saúl Ortega. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y preside la Subcomisión de Relaciones Internacionales, también es miembro del Parlatino y del Parlasur. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días a todos ustedes allí en el canal y bueno, Dios bendiga a toda Venezuela en este día. Amén. Diputado, quisiera preguntarles de inmediato por el tema que hoy es noticia. Distintos portales, tanto nacionales como internacionales, particularmente de Europa, ante las medidas unilaterales, pues han sido calificadas así por la Cancillería de Venezuela de sancionar a políticos venezolanos. Se tomó una medida de reciprocidad, asegura la Cancillería, dando a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela 72 horas para que abandone el país. Ahora la Unión Europea ha pedido a Venezuela que revierta esta decisión de expulsar a la embajadora. Al respecto, hay respuestas también del presidente Maduro, que decía que si no revierten estas medidas de las sanciones, pues no se va a revertir tampoco la medida de Venezuela. ¿Cómo influye esta situación en los diálogos que se han venido desarrollando en Venezuela, las negociaciones para que finalmente se encuentren soluciones que ayuden a la problemática del venezolano? Bueno, en primer lugar son unilaterales, son coercitivas, son antihumanas e ilegales, porque no las toma ningún organismo del derecho público internacional del cual Venezuela forma parte, como Naciones Unidas, por ejemplo, sino que, bueno, un grupo de países, un esquema político atrasado, monárquico, que quieren darnos lecciones de democracia a nosotros cuando ellos tienen un déficit tremendo y que quieren imponernos sus propios intereses, quieren poner gobernantes títeres aquí para seguir saqueando como lo hicieron en el pasado nuestras riquezas fundamentales. Esos son los intereses de la Unión Europea, que son inaceptables, intolerables, y nosotros nos ganamos la independencia en el campo de batalla. Así que no tenemos por qué tolerar ni aceptar estas bravuconadas de estos organismos. Hemos perdido el contacto con el diputado Saúl Ortega, ya vamos a retomar la comunicación. Estamos hablando respecto a las recientes acciones que se ha tomado por parte del Ejecutivo respecto a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, a quien le han dado 72 horas para que se retire. Las preguntas van encaminadas hacia cómo queda el proceso de diálogos y negociaciones que tiene Venezuela con en medio del panorama internacional para encontrar soluciones que finalmente puedan brindar ayuda a los venezolanos. Hay aquí dentro pues, de estas decisiones, Venezuela alega que esto responde a las medidas unilaterales tomadas por la Unión Europea de sancionar a políticos venezolanos, entre ellos políticos de la nueva Asamblea Nacional, acusados de socavar la democracia en Venezuela. Respecto a este tema, pues los políticos venezolanos, algunos de ellos, como el diputado Brito que teníamos acá en los estudios hace minutos, pues ha señalado de que estas medidas son una payasada y que no les afectan en lo particular, pero sí han solicitado que retiren las sanciones que afectan a todos los venezolanos. Son temas que se encuentran hoy en los distintos medios de comunicación, las reacciones que da la Unión Europea también solicitando que Venezuela revierta esta medida de expulsar a su embajadora. De hecho, lo revisamos en Últimas Noticias, donde también tienen esta información, donde la Unión Europea pide este jueves al gobierno venezolano que revierta la decisión de obligar a la embajadora en ese país a abandonar a Venezuela. El comunicado de la Unión Europea dice textualmente: Unión Europea lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión. Son declaraciones que dio a la agencia de noticias internacional EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali. Retomamos el contacto con el diputado Saúl Ortega. Me informan desde la producción. Diputado, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, amiga periodista. Bien, diputado, retomando respecto a la pregunta que le hacía, ¿queda entonces Venezuela más aislada en el panorama internacional
luego de que se tome esta decisión de expulsar a la embajadora, las sanciones que recientemente han recibido políticos venezolanos? ¿Qué ocurre con los diálogos, las negociaciones? Mira, en verdad la Unión Europea no está interesada en ningún diálogo. Protege terroristas, incluso es grosera la participación del ex embajador de España en operaciones, bueno, de extracción de prófugos de la justicia y, bueno, continúan. Por cierto, que esta semana tengo entendido que el día de mañana la canciller de España estará con los americanos, con los norteamericanos en Bogotá, planificando acciones terroristas contra Venezuela. Ahí no hay ningún diálogo, es una santa alianza del imperialismo norteamericano y estas potencias colonialistas que quieren, digamos, retrotraer a América Latina a los tiempos de que éramos el patio trasero. Pero nuestros pueblos le van a responder y particularmente el pueblo venezolano está dispuesto con su coraje, con su dignidad, a hacerse respetar frente a estas políticas definitivamente que fueron derrotados en el pasado por nuestros libertadores y serán derrotadas en el presente con el coraje y la dignidad de nuestros pueblos que tienen un mayor nivel de conciencia de lo que significa la independencia, la soberanía y la integridad territorial que también está siendo amenazada con las maniobras que hace el imperialismo inglés junto con el imperialismo norteamericano en el caso del Esequibo. Una grosera intervención de empresas petroleras y de intereses políticos geoestratégicos. Diputado, y retomando la pregunta que le hacía, ¿cómo responder entonces a los venezolanos? Sabemos que desde el gobierno pues se les ha llamado a la resistencia por la soberanía del país, pero ¿cómo recibe esto la población venezolana que hoy por hoy gana $2 y que además pues se ha dicho incluso desde el propio gobierno que a través del diálogo y de las negociaciones se iban a encontrar soluciones para la crisis que hoy se vive? Y ahora la portavoz de la Unión Europea dice Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo al que la Unión Europea está completamente comprometida. ¿Qué pasa entonces con este proceso y qué pasa con la situación de los venezolanos si no se llegan a conciliar acuerdos con la comunidad internacional? Mira, aparte que no estoy muy seguro que sean los intereses de la Unión Europea. Es una, digamos, élite reaccionaria de ultraderecha que está en los organismos de la Unión Europea, porque incluso recientemente este señor Borrell tuvo un descalabro en sus relaciones con Rusia y precisamente en este caso Francia y Alemania tienen intereses muy directos en seguir negociando con Rusia por el problema de la energía, del gas concretamente, donde Borrell pues se llevó su tremendo fiasco. Entonces, me parece que no es la Unión Europea, en todo caso es la ultraderecha que está en los organismos políticos, financieros, que prácticamente se quedó entronizado el trumpismo, porque están ratificando la política de Donald Trump, que hoy la revisan en Washington, y sin embargo estos siguen a trochimochi con las sanciones, las agresiones, ¿no? Y el irrespeto a naciones soberanas como el caso de Venezuela y otras naciones del mundo. ¿Con qué alianzas Venezuela en el panorama internacional puede ayudar a que los venezolanos puedan resolver la crisis que hoy se atraviesa? ¿Qué acuerdos están estudiando usted que preside la subcomisión de Relaciones Internacionales dentro de la Asamblea Nacional para tratar temas como la luz, el gas, el agua, el salario de los venezolanos, el tema de los pensionados y los jubilados, la tercera edad? Mira, nuestro país tiene una política de paz y de buena vecindad y buenas relaciones con todos los países del mundo. Ahora, tampoco vamos a aceptar imposiciones e irrespeto y mucho menos la injerencia en nuestro asunto interno. Desde la Comisión hemos estado debatiendo, y esto es muy importante, consensuando lo que va a ser la actuación de la Comisión de Política Exterior en los diferentes parlamentos, donde vamos a hacer vida a partir de este momento y vamos a llevar la voz de Venezuela frente a nuestros pares diputados, de tal manera que ellos también incidan en la posición de sus gobiernos que tienen políticas injerencistas y respetuosas para que sean revertidas en cada uno de estos. Un accionar que nos corresponde como diputados y que lo hemos consensuado pues de todas las fuerzas políticas que hacemos vida
en la Comisión de Política Exterior. Bien, diputado, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar de hacer algunos de los comentarios que nos realiza nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Valerón le pregunta cuál independencia y soberanía puede decir si tenemos un país que para ser independiente y soberano debe tener sueldos dignos, hospitales abastecidos, el pueblo sano, bien comido y educado. Y hoy Venezuela, en líneas generales, no tiene nada de eso, dice Juan Carlos Valerón. Bueno, Juan Carlos, precisamente nuestros enemigos, los que tienen pretensiones colonialistas con nuestro país, han estado afectando la calidad de vida que se ha logrado en tiempos de revolución, pero nosotros vamos a recuperar todos esos digamos, espacios que se han ido, digamos, minimizando, reduciendo, con la lucha del pueblo venezolano, con su trabajo, con su estudio, con su talento. Así que felicidades a todo el pueblo de Venezuela por su coraje, por su valentía y por la firmeza que han mantenido, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de agresiones imperialistas. Así que nosotros venceremos y te invito a ti, como venezolano, a reafirmar tu conciencia en función de defender los más caros intereses de Venezuela, el Esequibo, y enfrentar las agresiones que estamos recibiendo tanto de los Estados Unidos como de estas potencias colonialistas europeas, que serán derrotadas seguramente con nuestra dignidad y con nuestro coraje. Bien, diputado, agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página. Muchas gracias a ti. Conversábamos vía telefónica con el diputado Saúl Ortega, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Subcomisión de Relaciones Interiores, miembro del Parlatino y del Parlasur. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más información de la mano de nuestro compañero Fernando Núñez, quien tiene todos los detalles del acontecer deportivo. Ya regresamos.